¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a esta edición inicial en los 11 años de AAM, ahora a través de Noticias Paraguay. Es un gusto poder compartir con ustedes. Es un gusto estar de nuevo junto a Enrique Dávalos, quien dejó la luna de miel por un segundo como para acompañarnos en esta edición estreno de AAM. ¿Cómo te va, Enrique? ¿Qué tal, Santiago? Mi saludo a toda la teleaudiencia. Si teníamos que estar en el estreno, así que hicimos un paréntesis, estamos aquí con ustedes. Un saludo a la gente del interior que nos está viendo a través de la señal de aire de Canal 2. Un fuerte abrazo para ellos también y la invitación a que nos acompañen en esta nueva temporada de AAM. Con lo que ustedes ya saben, con eso que caracterizó durante los 10 años anteriores a este programa periodístico, con el rigor, con la independencia, con la profundidad en los contenidos, con investigación y muchas cosas nuevas que vamos a meter durante esta temporada también. Eso que decía Enrique al inicio nada más es clave, porque el año pasado muchos de ustedes nos preguntaban y nos decían cuándo vamos a verles en el interior a través de alguna repetidora. Canal 2, en su canal de aire, señora, usted buscando, va a poder vernos en todo el territorio nacional y por supuesto a través del cable, en los canales 15 y 705 de Tigo y a través de las demás cableoperadoras también. Así que a partir de ahora, sobre todo para aquella gente que nos ve desde el interior, sí, Enrique, nos encantaría poder tener ese retorno a través de nuestras redes, el Twitter con el hashtag AAM, @AlgoAndamalPY, también en Facebook nos encuentran esta transmisión que va en vivo a través de nuestra plataforma en Facebook y también el 0971-656-000. Todas las líneas telefónicas habilitadas, todas las formas de comunicación para que puedan reportarnos de alguna manera la sintonía de esta primera edición de la temporada número 11. Así es, y a la gente del interior remarcarle de vuelta que este año vamos a tener un vínculo más fuerte con ustedes, de esas plataformas que mencionó Santiago recién, esas vías de comunicación. Nosotros vamos a estar atentos todo el día, un equipo que se va a encargar de estar recibiendo sus mensajes, de canalizar sus denuncias. Vamos a viajar mucho durante el 2019, vamos a conocer esas comunidades que tienen esos problemas que se vienen arrastrando hace tanto tiempo y que muchas veces la corrupción de las autoridades no permite que se progrese. Bueno, AAM va a estar ahí. Encuentren en nosotros ustedes un aliado a la hora de hacer sus denuncias, a la hora de promover investigaciones. Nosotros vamos a tener un equipo, repito, todo el año encargado de estar canalizando sus denuncias a través de estas vías de comunicación. Y el año pasado estuvimos en Ciudad del Este con la gente que finalmente reclamaba un cambio. Cerrábamos así el 2018 y arrancamos el 2019 ya con un llamado a elecciones en Ciudad del Este. Muchos nos reclamaron nuestra presencia en Concepción también y vamos a estar en Concepción para esa gran movilización ciudadana que se está dando ya de hace mucho tiempo, pidiendo la salida de su intendente, así también en otros varios puntos del país, porque como bien lo decía Enrique, queremos estar cerca de ustedes y de alguna manera conectarnos con esas historias que tienen para contarnos. Hay muchos capítulos en los que vamos a salirnos de lo que es este centro en el que nos movíamos habitualmente en los últimos tiempos y retornar a aquello que nos llevó a ustedes en algún momento y que tiene que ver con las historias cotidianas, con las historias de la gente donde se ven reflejados en el impacto esos grandes hechos de corrupción. O como también estuvimos en Venezuela en algún momento hablando de la situación de Venezuela y hoy es un momento en el que vamos a compartir en el cierre ya prácticamente del programa un mano a mano con el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Exactamente, y no olvidar lo de San Lorenzo, que incluso parte de lo que promovió y que terminó con la renuncia al intendente de San Lorenzo fue algo que surgió en este programa. Ahí están viendo las imágenes de la llegada del presidente considerado encargado por gran parte del mundo, el presidente interino, utilizando un término nuestro, y la entrevista que dio a Santiago González en este mano a mano que vamos a estar también emitiendo a través de AAM en esta primera edición. Una entrevista que la vamos a compartir donde hablaba Guaidó de varias cuestiones, la intervención militar, donde hablaba del rol del Papa como mediador. Si Maduro está tan debilitado hoy por hoy, ¿cómo es que sigue sosteniendo el poder de ejército? Vamos a hablar sobre la situación que vive Venezuela y vamos a compartir en breve nada más cada una de sus respuestas en este mano a mano con AAM. Pero la pregunta que hoy queremos hacer para arrancar esta edición del programa tiene que ver con algo que está, Enrique, en nuestro origen como AAM, que está en nuestro ADN. El cuestionamiento al poder que tiene que tener necesariamente un límite, el cuestionamiento al poder del Estado que se ejerce a través de su policía y que muchas veces termina abusando
de ese mandato constitucional que tiene, abusando no solamente al punto de ir a situaciones extremas como la que hemos visto con barreras que se han hecho de manera irregular, sino que también con esta pregunta que hacemos: ¿te sentís seguro o segura con nuestra policía al salir a la calle? ¿O sentís que incluso, además de cuidarte de delincuentes, tenés que cuidarte de la misma policía, de su conducta extorsiva en muchos casos, de su conducta de abuso de poder y, ¿por qué no?, lo que ocurrió recientemente, de su conducta incluso criminal, podría uno decir, con el episodio en el que la policía terminó baleando a un transporte escolar porque supuestamente estaba buscando un vehículo incluso con otras características, en un nuevo caso de gatillo fácil, que tiene ya como antecedente no solamente esto, sino otros casos de los que ya hemos hablado en ADM. Asimismo, como el caso Richard Pereira, por ejemplo, que hemos dado un seguimiento nosotros y que ahora podemos estar ya con el caso concluido, con condenas. ¿Qué piensa Richard Pereira? ¿Qué piensa su papá, que lo veíamos como un luchador de esta causa, respecto a el caso y cómo terminó? El caso de un chico que probablemente, si no sobrevivía a un ataque criminal de policías que se volvieron delincuentes, probablemente teníamos una historia distinta. Teníamos la historia de un chico que transportaba su vehículo y que se resistió y le tuvieron que disparar. Y ahí terminaba. Íbamos a recordar de otra manera a Richard Pereira. De hecho, así se había dado a conocer al principio el caso. Después Richard, por suerte, sobrevivió y pudo contar la historia, y hoy hay 2 policías que están en la cárcel. Y también, un poco siguiendo con la temática de lo que va a ser el AAM 2019, vamos a hablar con los protagonistas, vamos a hablar con ellos, que ellos nos cuenten sus testimonios. Y también, ya para el cierre del programa, prepárense porque nosotros vamos a dar de vuelta una serie de tips, cómo cuidarse en estos casos, de casos que puedan ser sospechosos con los policías, cuando unos policías aparentemente se salen de lo que tienen que hacer, de lo que pueden hacer legalmente. Va a estar con nosotros una persona que siempre nos acompañó en estos años y que va a estar recordándonos cuáles son nuestros derechos y cómo eventualmente podemos llegar a defendernos nosotros. Atendé lo que acabas de decir. Unos tips para cuidarnos de la policía. Increíble. O sea, imagínate al punto que tenemos que llegar, Sí. que no solamente tenemos que dar unos tips para, por ejemplo, evitar caer en manos de extorsionadores, evitar ser víctimas de tortoleros, evitar ser víctimas de algún... Claro, al salir de casa la policía recomienda tener estos cuidados. No. ¿Cómo cuidarnos de la policía? Sí. Como un tip que tiene que darse en televisión abierta. Asimismo, ¿qué herramientas legales tenemos? ¿Qué pueden pedirnos los policías? ¿Qué no pueden pedirnos los policías? ¿Qué pasa si están haciendo algo que ya es irregular? Si te piden, qué sé yo, bájate el vehículo, que quiero entrar a revisar algo. Bueno, usted no puede hacer eso, señor oficial. Eso nos va a estar recordando el doctor Jorge Vasconcelos, que va a estar de vuelta con nosotros hoy, en un momento me parece muy oportuno, porque además del caso Richard Pereira, además del caso de estos chicos, estamos recibiendo otras denuncias todo el tiempo a través de los canales de AAM, así que también va a estar con nosotros el doctor para darnos un poco para refrescarnos un poco la memoria de qué se puede y qué no se puede hacer. Vamos a hacer la primera pausa de esta edición de AAM. Estamos de vuelta en esta edición de AAM. Ya vamos a dar la bienvenida a nuestras invitadas, pero para ponernos en contexto de qué es lo que vamos a hablar, Enrique y Ricardo tienen un material para presentarnos. Enrique. Gracias, Santi. Está con Ricardo Alderete de vuelta, nuestro compañero que reafirma su compromiso también con la teleaudiencia durante todo el 2019. Va a estar recorriendo el Congreso como siempre. Y también va a estar con nosotros con estos casos que vamos a estar presentando. Ricardo, buenas noches. Buenas noches, Enrique. Buenas noches, Santi. Justamente ahora queremos poner en contexto, revisar qué es lo que pasó y lo curioso de cómo pasó todo este caso, que persiguieron un bus, un transporte escolar, sin motivo alguno, aparentemente porque estaba en actitud sospechosa. Pero ¿cómo un automóvil va a estar en actitud sospechosa? Increíble. Lo empezaron a perseguir porque lo confundieron con otro auto y empezaron a balear el bus. 50 balas encontraron en la zona, 7 de ellas impactaron el autobús y niñas quedaron heridas. Veamos este material. ¿Quién podría imaginar que en democracia todavía uno deba cuidarse de los policías? Porque si no más, sin motivo alguno. Cuidarse de que no le persiga una patrullera en el mejor de los casos. Y cuidarse de que esa misma patrullera no le empiece a descargar balas en el peor de los casos. Un transporte escolar fue perseguido por policías que iban de civil en su día libre y en un vehículo particular.
No es la policía. Manu, cámara con bebé, cámara. Manu. Todas las señales evidenciaban desde un inicio no solo una irregularidad, sino un hecho criminal que tenía nuevamente como protagonistas a agentes policiales. Pero no solo empezaron la persecución a un vehículo que llevaba niñas, sino que además empezaron a disparar, argumentando después que pensaron que era una camioneta robada y que andaba en actitud sospechosa. ¿Cómo puede un vehículo adoptar una actitud sospechosa? Manu, cámara con bebé, cámara. Luego de descargar 50 balas en la persecución, acertar 7 a la camioneta y herir a 2 niñas que iban dentro, los policías se percataron del hecho y trataron de huir. Aparte de criminales, cobardes. La fiscala Mirta Ortiz imputó por lesión grave y tentativa de homicidio al oficial inspector Néstor Gerardo Vázquez Guerrero y al suboficial Jorge Manuel Cañiza por lesión grave y tentativa de homicidio. Y así, Paraguay sigue siendo un país en el que hay que cuidarse de los policías. No es la policía. Manu, cámara con bebé, cámara. Manu. ¿Qué? No, ven acá, bien ahí. Este es un viaje que Norma y Andrea lo van a recordar por el resto de sus vidas. No hay forma que se les borre el momento de terror que les tocó vivir. Y les agradezco que hoy estén con nosotros. Nos comentaban en producción que es difícil para ellas de alguna manera exponerse, pero la exposición es una especie de resguardo en una sociedad en la que, lejos de sentirnos seguros, gracias a la policía, tenemos que andar con miedo a que sucedan estas cosas o con miedo a que se tome venganza posteriormente cuando uno denuncia estos casos de abuso. Y siempre quiero decir, no estoy hablando de toda la policía, estoy hablando de aquellos que manchan el uniforme, estoy hablando de aquellos que se aprovechan del uniforme para terminar mostrando su lado más criminal, como si el uniforme les diera la posibilidad de delinquir sin que tengan el peso de la ley encima posteriormente. Gracias por acompañarnos, Norma, gracias por estar con nosotros. Vos estabas conduciendo este transporte escolar en ese momento, ¿verdad? ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos. Bien. Sí, yo estaba manejando y nunca pensé que iba a pasarnos eso porque todos los días nuestro recorrido es el mismo y todos nosotros pasamos cantándonos con las criaturas, le ponemos música, cantamos, nos reímos, nos pasamos riéndonos y nunca pensamos que iba a pasar esto. Ese día era un día para ustedes absolutamente normal, no había ningún tipo de vehículo que los estaba siguiendo antes, que los estaba vigilando, nada. La verdad que no nos dimos cuenta y fue una sorpresa para nosotros. Y como era lunes y nosotros estábamos poniendo música para pasar el lunes, porque como se dice el lunero, con las criaturas y hablamos, cantamos y todo era felicidad. Y la nena ese día empezó su viaje con nosotros ese día. Su mamá nos había contratado el fin de semana y ese día empezó ella con nosotros. Y justo su primer día con nosotros y pasó todo esto. También nos acompaña Andrea. Ella iba viajando en este bus y también estaba su niña, quien terminó siendo baleada. Andrea, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. A usted por la invitación. ¿Era el primer viaje que estaban haciendo en el bus, en el transporte? La nena a quien le agarró la bala sí empezaba con nosotros ese día. Mi hija y yo estábamos también terminando el día porque ellas también entran en la escuela y ya también les traía de salida para terminar el día. ¿Cuántas hijas tenías vos viajando en el transporte? 2. ¿De cuántos años? De 11 y de 7 años. De 11 y 7 años. ¿Y iban en ese transporte ya hace mucho tiempo
Sí. Ya era común que realicen ese viaje. Sí, ella sigue acostumbrada ya a ese viaje. Y la nena empezaba ese día con nosotros. ¿Cómo fue el itinerario? ¿Qué hora era exactamente? ¿Dónde estabas vos en ese momento, Norma? ¿Y cuánto había transcurrido del último punto en el que habías parado hasta que te percataste que te estaban siguiendo ya a alta velocidad? Y nosotros empezamos las 5. Las 5 le recogimos a Dayana y a todo el grupo del mismo colegio. Entonces nosotros, la casa de ella es más lejos. Ella está hacia la ruta, una cuadra hacia donde la ruta es. Entonces nosotros, para no salir por la ruta, para no exponerlo tantas criaturas por la ruta, nosotros por el barrio nomás no manejamos. Por las calles, las 5 pasamos por ellos. Mientras que le dejamos a los demás a las 5:15, 5:20, 5:30. Y nos íbamos despacio porque ese día estaba lloviendo. Después yo le pregunté a ella, ¿qué hora es? Le dije, las 5:47 me dijo. Ah, ya vamos a llegar. Y fuimos por un camino que no hay ni tráfico, nada. Nos íbamos después, terminó el asfaltado, entramos en el empedrado para doblar ya la casa de Dayana. Y entramos en el empedrado y ahí fue que ella me gritó. Norma, me dijo, hay hombre con pistola, me dijeron. Te gritó Andrea. Ella me gritó, porque yo estaba manejando, estaba viendo mi camino yo. Y ella estaba atrás, atrás de mí estaba ahí por el vidrio ella. ¿Qué? Le dije, después yo miré así nomás, yo miré y ya visto. Y el que manejaba estaba así, así estaba. Sacó casi la mitad de su cuerpo, ahí estamos viendo las imágenes. Y él manejaba y sacó así su arma y ahí yo ya me asusté y ahí empezamos a disparar. Yo aceleré ahí, porque ella me dijo, no te quedes, corre, Norma. Y yo le aceleré y no, ahí empezaron las balaceras. Eran 2. ¿Vos cómo viste, cómo te percataste de que eso había sucedido? ¿Cómo te diste cuenta que eso había sucedido? Nosotras estábamos hablando, estábamos terminando el día, era dejarle a la nena en su casa y ella nos bajaba a nosotras últimas. Y le digo yo, como el clima daba para cenar tortillas, le digo, después de esto vamos a hacer tortillas, nos bajaba a nosotras y sí. Estaban conversando de manera distendida de sí, cualquier cosa. Normal, inclusive la nena con mi nena atrás mío, le decían, ya falta poco para llegar a mi casa, vas a conocer, le decía a mi nena. Después yo me sostengo de ella acá y le hablo yo a ella, después miro a mi costado, de este lado, y ya veo hombres apuntando. Y le grito yo a ella, Norma, pistola, le digo yo a ella. Y ella me dice, ¿qué? Y ya, pero eran más de uno apuntándonos. Y después yo le digo, acelera, acelera. Y le tiro así detrás mío a mi nena y a la nena, que estaban juntas. En un impulso les tiro abajo, le tiro a mi nena más chica conmigo y me tiro yo con ella. Y le empiezo a dirigir a ella y le digo yo, agachar la cabeza. Ella todo el tiempo manejó de esta manera. Pero eran disparos, 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 hasta que paró el vehículo. ¿Y ustedes sentían el impacto de esos disparos Sí. en la medida que iban corriendo o el susto ni siquiera les permitía darse cuenta que ya había impactado en el vehículo la bala? Y yo he escuchado unos fuertes ruidos ya por la camioneta, pero no, como vos decís, estábamos todas asustadas, puro grito era. Yo dije que ya estaban todos muertas, porque yo me iba enfrente y las 2 nenas que fueron disparadas iban atrás mismo, al lado de la puerta trasera para abrir, ahí ellos estaban. Y enfrente de ella estaban, ella con su hija más chica y yo estaba enfrente. Y yo dije que ellos ya se habrán muerto todos. Yo pensaba muchísimas cosas en ese momento. Y ella me decía, dobla, dobla. Y subimos al empedrado, había una lomada, ese yo de fino pasé. Y doblé, y cuando doblé casi se volcó la camioneta. Y ahí yo empecé a bocinar. Ya entramos ya en un lugar donde había muchas casas, porque a donde ellos nos agarraron era todo boscoso. Había yuyala ahí, y medio un riacho había ahí. No había ni casa, yo calculo que estaban todo planeado, agarrarnos en un lugar donde no había gente, nadie ni testigos. Entonces yo doblé y ahí ya empecé a bocinar para que la gente se dé cuenta. Y allá había toda casa y eso, y en la segunda cuadra cuando doblé como para salir en la ruta, ahí paró mi camioneta. Ahí paró y la gente ya estaba todo afuera ya. Y yo solamente miré así, yo le dije a ella, me voy a morir, le dije, me van a matar, dije. Y visto su cara de la persona que venía con su pistola así. Abrió mi puerta y me apuntó. Me apuntó y cuando me vio,
no sé qué pasó, yo grité, por favor, no me mate, y auto robado, dijeron. No, no puede ser, mi auto no es robado. Después, yo ahí me hice todas mis necesidades del susto. El señor me agarró en mi brazo y me bajó a punta de pistola. Y ahí yo pensé que me iba a hacer rodillas y me iba un tiro en la cabeza. Pensé yo, ¿verdad? Y ahí yo me hice todas mis necesidades por mí. Y a ella también, ella me dijo, yo ya no veía más lo que pasaba atrás. A ella dice que le hicieron lo mismo, que abrieron la puerta de atrás y dijeron que había droga. O sea que era auto robado y había droga también. No se decidían ellos. Yo creo que ustedes atiendan el relato, porque el relato cumple con un patrón criminal por parte de la policía. Y la inconsistencia de lo que declaró no solamente la policía interviniente, sino la alta cúpula policial es de terror. Porque el comunicado de Relaciones Públicas de la policía decía, no han respondido a la voz de alto que se les hizo. Segundo, estaban en una tarea investigativa. Primero, no existió voz de alto. Segundo, ¿qué tarea investigativa si esta gente estaba en su día libre? Y tercero, si buscaban un auto robado, donde no había una orden de trabajo, no había una orden de servicio, y el vehículo robado supuestamente ni siquiera era el modelo del transporte que se estaba conduciendo, ¿con qué historia nos vienen? Y encima le suman un tercer elemento, cuarto elemento. Primero, cuando se dan cuenta que la habían embarrado y se van con la historia del auto robado, primero abordando a la conductora, y luego van y le dicen a Andrea, ustedes tienen droga, es lo mismo que le dijeron a Richard Pereira, al que lo dejaron con más del 82% del cuerpo sin poder movilizarse. Richard va a estar con nosotros hoy acá. Y Richard tuvo que esperar muchísimo tiempo para que de alguna manera se haga justicia. Y hay otras tantas historias que podemos compartir de gente a la que la policía termina acorralando en algún procedimiento. Y luego de acorralarle, le viene con la historia de que tenía droga en el vehículo. Esa es la policía que hay que desenmascarar. Esa es la policía a la que no tenemos que tener miedo. Y hay muchos que están dispuestos a dar su testimonio. Y nosotros como programa los vamos a tomar como para visibilizar estas historias y desterrar de una buena vez por todas a criminales que utilizan uniforme, manchando a otros tantos que están en servicio y que dan el alma por la seguridad ciudadana en general, mientras otros pocos terminan delinquiendo con el uniforme puesto. A vos te dijeron, Andrea, que, a diferencia de lo que le dijeron a Norma, a vos te dijeron que tenían droga ustedes en el vehículo. Abrió el capó. Droga. Señor, por Dios, acá estamos con criatura. Al hablarme el señor que abre el capó, ya siento que abren la puerta donde yo estaba y ya me obligan a bajarme y me estironeo de ellos porque mi nena estaban llorando desesperadamente. Tanto la más chica y las dos que estaban atrás, le saco ya a mi bebé más chica conmigo, le estiro, él intentando estirarme de cualquier forma, le agarro, no sé cómo, y viste el asiento, hay que doblar para que salgan los de atrás, no sé cómo, y se le estiré a mi nena más grande y a la nena a quien le impactó la bala, y ya yo veo la sangre por mi hija y por la nena. Y yo ya no sabía quién estaba herida. Y me dice mi nena más grande, es ella, mamá, me dice. Y yo empecé a gritar y a retroceder. Y ella ya conmigo y la nena ya conmigo. Y empecé a gritar de donde me salía la fuerza, auxilio, socorro, que alguien nos ayude. Porque ellos querían a toda costa alzarnos otra vez en el vehículo. ¿Pero por qué? En el vehículo de ellos. De ella. En el mismo transporte. En el mismo transporte. ¿Pero por qué? Le digo yo al señor, si ustedes no quisieron matar, ¿cómo vamos a subirnos con ustedes? Y las nenas gritando. Y ahí recién, ellos no dijeron que eran policía. Ahí recién, después de que la nena se bajó ensangrada,
somos policías, súbanse con nosotros. Y les mostraron una placa. Ahí Sí. recién. Somos policías, súbanse con nosotros, no están mintiendo, le dijimos. Y yo gritaba a la gente, ya salió todo el barrio y le empezamos a gritar y ellos ya le empezaron a tirar piedra, porque nosotros le decíamos que querían robarnos a las nenas y ahí el señor agarró mi vehículo y arrancó y se fue. Y ahí yo empecé a gritar que me estaba robando mi... Ahí lo que yo pensé que sí, en realidad me llevaron ya el vehículo porque dejaron en la ruta, dejaron. Y la nena y la mamá de la que recibió el disparo estaban ahí y ella me dijo que ellos querían escapar, los tres. Esa es la parte que, a la que me gustaría llegar, porque apareció un video que fue revelado a través de Telefuturo que mostraba cómo continuó ese momento en el que abren la parte de atrás y los vecinos se percatan de lo que había sucedido. Sí. Porque quiero saber en qué momento exactamente fue, pero antes quiero preguntarte, Andrea, Norma, igual quien recuerde y tenga el testimonio. ¿Ellos se acercaron con intenciones de auxiliarles para llevarles a algún hospital cuando se dieron cuenta que había gente herida y adentro les propusieron eso? No, solamente decían que súbanse en el auto. Súbanse en el auto, vamos, no decían. Yo no escuché en ningún momento que dijeron, vamos a llevarle al hospital, nada. Es porque nosotros, si decían eso, ¿verdad? No sé, yo no entendía lo que estaba pasando, pero Pero ¿quién ellos- se iba a querer subir con alguien que Sí. te estaba disparando? nosotros no pensamos que eran policías, en serio. Pensamos que eran ladrones nomás. ¿Cuánto tiempo duró la persecución? No sé. En un segundo. En un segundo fue porque fue una cuadra, después giré una cuadra y iba a girar para salir en la ruta, ahí paró la camioneta. En un minuto pasó todo. ¿Y recordás cuánto levantaste de velocidad en ese momento, en la No, desesperación? Seguro que no sé cuánto, pero yo apreté todito mi pie. A fondo. A fondo le pisé todito. Le pisé todito y no frené para doblar, porque 2 veces casi se volcó mi camioneta, porque eran 2 esquinas y así. No me di cuenta. Lo que sí que yo aceleré. Pero yo después, yo quise saber qué pasó, ¿verdad? Porque desaparecieron con la niña herida y la mamá se subió y el papá también se subió en mi camioneta. Y después la señora tenía 2 hermanos que eran policías. Ellos les persiguieron en moto, porque yo le dije, persíganle porque le estaban robando el auto. Le llevaron a la nena, yo decía. Y yo le llamé a la mamá y le dije, ¿qué pasó en el auto? Si vos hablaste con ellos, te dijeron, disculpame señora, no equivocamos, algo así. No, yo me pasé retándole, me dijo la señora. Yo me pasé retándole a ellos por qué hicieron eso, que a mi hija le dispararon y querían escaparse. Y yo le pregunté, ¿cierto de que ellos querían escaparse, señora? Y sí, me dijo. Ellos 3 querían escaparse, y mi hermano les obligó a que nos lleven IPS. Y ahí recién Ay, sí, fueron porque yo y- quise saber, sí, aunque sea le pidió disculpas a la señora, yo quería saber, yo le llamé a ella. Todos los días le mensajeamos, le preguntamos cómo está la nena y así me dijo. Yo le pregunté, quiero saber qué pasó para yo dar mis declaraciones. Y sí, querían escapar, ellos querían escapar a toda costa, los 3. Cuando abren el vehículo, cuando van y los abordan finalmente, ¿ustedes salieron levantando las manos, les gritaron algo, les pidieron auxilio? ¿Qué Le les dijimos, dijeron? por favor, Que no nos maten. que no nos maten, Por que favor, tenemos no nos criatura acá. Y gritaban las criaturas. Auxilio, gritaban las criaturas. Por Era favor, que no nos maten, desesperante. nomás era nuestra palabra. Y eso nos empezaron a gritar así para por favor, no nos mate, le dijimos. Cuando vieron cómo continuó esta historia, ¿qué es lo que pensaban ustedes, sobre todo viendo y escuchando que ellos supuestamente estaban buscando un vehículo robado, que encima el vehículo robado no coincidía con las No. características, que no estaban en su día de servicio y que el mismo comunicado de la policía decía que ellos los habían alteado y que ustedes hicieron caso No, omiso? eso es ¿Qué sintieron cuando vieron todo eso? Y la verdad que yo necesito saber qué es lo que ellos quisieron hacer. Ojalá que alguna vez digan, ¿verdad? Si en verdad, yo no le veo explicación lo que hicieron, porque Toyota Big blanco es muy diferente con mi camioneta y Claro. no le veo explicación. Yo me pregunto a ella, ¿qué será, Andrea, que ellos quisieron hacerle? Todo el día eso es nuestro pensamiento, yo no puedo estar tranquila porque necesito saber, yo necesito que se haga justicia. Nosotros ya con el abogado, con mi abogado Mariano Jiménez, ya le metimos la querella y vamos a hacer justicia si mediante Dios todo sale bien.
hasta el fondo. Cuando vos viste, Andrea, lo que había sucedido y la explicación que daba la policía, diciendo que les altearon, que en realidad era un procedimiento investigativo, ¿qué sentiste? Yo cuando empecé a ver los videos que ya empezaron a saltar en todos los medios, había sido, ellos nos estaban siguiendo. Nunca nos dimos cuenta. Inclusive cuando ya yo me doy cuenta que estaban a punta de pistola, porque sinceramente eran todos los que estaban, no era uno que estaba apuntando, eran pistolas. Vos te das la vuelta y mira, eran toditos pistolas. Salían por la ventana así su brazo. Ellos salían del auto. Si ellos paraban para el frente, digo yo, y decir, somos policía, o nos mostraban la placa de alguna manera, íbamos a quedarnos. Pero si ya de fino ya te están apuntando de costado y ya empezando a disparar, ¿cómo te vas a quedar? ¿Cómo te vas a quedar? ¿Qué vas a pensar ahí? ¿Que te quieren secuestrar a los chicos? ¿Que te quieren secuestrar? ¿Que te quieren matar o robar el coche? Es lo primero que se te cruza en la cabeza. Imagino que además del miedo que ustedes sentían por su propia vida, porque vos estabas gritando, me van a matar, y lo mismo gritaba también Andrea, la impotencia que sentían, supongo, era doble porque llevaban a chicos bajo su responsabilidad. O sea, había vida de niños en sus manos, Norma. Sí. Yo por las criaturas, a todo momento, mi cabeza, yo pensaba en su mamá, cómo yo en ese momento pensé muchísimas cosas. ¿Qué le voy a decir a su mamá? Murió, le mataron mi transporte. ¿Qué voy a hacer? Yo decía millones de cosas, yo pensé en ese momento. Yo pensé en mi hijo, pensé en la mamá de la nena, con qué cara le iba a llegar, mira, tu hija te traigo de la escuela, porque es una responsabilidad muy grande para mí y para ella. Y lo mismo habrás pensado vos teniendo a tus hijas incluso ahí, Andrea, Norma. Yo no puedo creer que mi hija esté en viva. Yo me despierto ahora día a día, las miro y digo que es un milagro, porque 50 es muchísimo. Y que a mí no me haya agarrado ni a ellas, para mí es un milagro. Yo le miro día a día y digo, gracias Dios. Creo que estamos bien contigo porque estamos vivas. Hoy podrían estar haciendo el rezo por nosotros, nuestra familia. O yo estaba viva y mi hija estaba muerta. Imagínate en manos de quién estamos. ¿Recibieron la visita o el llamado de alguna autoridad policial o del propio ministro del Interior? ¿Alguien les visitó, les dio su apoyo en este momento en particular? No, solamente llamadas nomás. Al día siguiente lo que fue el comandante. Oficial. No sé, oficial, comandante. El comandante mandó oficiales para solidarizarse. Pero ni el comandante ni el ministro puntualmente a ustedes. El ministro no, pero fue una persona, creo que es comandante. Por último les pregunto esto porque da la sensación que ya acabó acá la historia y da la sensación que como ustedes están vivas, se terminó absolutamente todo, pueden contar la historia y ya es una anécdota. ¿Hoy se sienten seguras? ¿Cómo se sienten hoy después de lo sucedido? Yo no estoy tranquila. Yo me siento insegura y yo no sé si vamos a volver a retomar el trabajo porque necesitamos. Y gracias a Dios tenemos el apoyo de todos nuestros clientes. Las mamás estuvieron siempre ahí pendientes de nosotras, pero con miedo vamos a trabajar. Y yo le dije a ella, ojalá que con el tiempo, cuando empecemos a trabajar y le veamos a las criaturas, no olvidemos, le dije, porque trabajar con criaturas es maravilloso, para nosotros es maravilloso. Nosotros nos reímos, hacen chistes. Imagínate con criaturas, trabajar es lo más lindo. Y ellos demasiado lo no quieren. Y yo le digo a ella, ojalá que olvidemos pronto lo que pasó y que ellos nos ayuden cuando retomemos nuestro trabajo, a recuperarnos, ¿verdad? Trabajamos con ellos, le bajamos, le alzamos, hablamos y ojalá Dios quiera que pronto pase todo, porque yo no me siento bien. ¿Vos ya tenés tu transporte hoy? No. Todavía no. No te dijeron cuándo te van a dar tampoco. La fiscal me dijo que el miércoles. El miércoles. Sí. Pero estos fueron días perdidos también para vos. Sí, hoy es el 3, nosotros teníamos que estar cobrando nuestra platita. Pagar cuentas, comprarle leche a las criaturas, porque las dos somos mamás solteras. No. Y eso no espera.
No espera. que nadie todavía vino y Norma, te vamos a reponer te vamos a ayudar mientras. Nadie. Nosotros estamos sin nuestro sueldo ahora. Andrea, ¿y vos te sentís segura hoy? Nunca más me voy a sentir segura. Inclusive pisé la comisaría estos días y le miré al comisario y tuve miedo, porque él tampoco no nos socorrió a nosotras. Después que le llevaron a la nena herida, nosotras nos quedamos en la calle. Nadie nos En medio de auxilió. la lluvia. Y ninguna patrullera. Ni un uniformado nosotros no vimos que juega ahí junto a nosotros auxiliando. Si no fuera por el abogado de ella, nosotros íbamos a irnos caminando en el hospital. Él nos socorrió, él nos llevó al hospital, nos llevó a la comisaría. Nos llevó a la comisaría, después nos llevó a nuestra casa. Ahí nos quedamos en la lluvia nosotros porque desaparecieron toditos los policías. Se espumaron mi camioneta y todo llevaron. Estábamos esperando que venga la patrullera para llevarnos a la comisaría, hacer la demanda. Nada. Norma y Andrea, les agradezco mucho de corazón que estén con nosotros en este programa estreno. Creo que vale el testimonio para mostrarnos de alguna manera cómo estamos hoy por hoy. Este no es un hecho aislado. No me vengan a decir después que esta fue una casualidad y este fue un hecho aislado. Acá hay criminales que delinquen con uniforme. Acá hay gente que en la tarea investigativa de delitos sale de particular sin cumplir mínimamente con el protocolo, que abusa de su autoridad. Esa es la policía que tenemos que desterrar. Esa es la policía que como ciudadanía no tenemos que permitir. Y desde aquí, si lo tenemos que hacer una y otra vez con toda la fuerza, lo vamos a hacer porque finalmente ese es nuestro compromiso. Gracias por compartir con nosotros. A ustedes. Vamos a hacer la pausa, son las 8:40. A la vuelta de la pausa, Richard Pereira. Padre e hijo. Una familia que cambió en absoluto desde el momento en el que también la policía terminó realizando un procedimiento irregular. Lo dejaron en silla de ruedas, con más del 82% del cuerpo sin movilidad. Venimos enseguida, este es el estreno de AM por Noticias Paraguay. 20:43, estamos en vivo a través de Noticias Paraguay, también a través de Canal 2 en la señal de aire. Reiteramos el saludo a toda la gente del interior del país. Con nosotros esta noche también va a estar el doctor Jorge Vasconcelos contándonos cómo defendernos, qué pueden hacer los policías, qué no pueden hacer, ese pantallazo legal que siempre nos da el doctor Vasconcelos en estos casos. Pero ahora vamos a hablar del caso de Richard Pereira, Ricardo. Sí, exactamente. El caso que recientemente, en esta semana nada más, se llevó a una condena de 20 y 11 años respectivamente para el suboficial y el comisario que estuvieron involucrados en esta persecución también a un inocente, a una persona común y corriente que estaba yendo a su casa a 2-3 cuadras antes de llegar a su casa, Enrique. Él se percata de que estaba siendo perseguido por una patrullera. Entonces, como estaba siendo perseguido, lo primero que le vino a la mente es llegar hasta la casa. Llega a la casa y no encuentra a nadie cerca como para poder quedarse y tener, digamos, a una especie de resguardo. Entonces pega la vuelta a la casa 2 veces, hasta llegar a un lugar donde él sintió que tenía cierta seguridad, un lugar con luz, y es ahí donde se desarrolló todo el episodio que lo vamos a recordar ahora. Los casos conocidos como gatillo fácil se volvieron un hábito. Un muy mal hábito que adoptaron agentes policiales incluso como parte de un mecanismo de extorsión. Un sistema que, lejos de cuidar a los ciudadanos, trata de inculparlos y aprovecharse de una situación que por autoridad los tiene en ventaja. Casos que dejaron de ser una excepción para volverse casi una regla. ¡Ven, no voy por la policía! Criminales con uniforme. El sábado 13 de agosto de 2016 fue el día en que todo cambió para Richard Pereira. Ya estaba por llegar a su casa cuando se percató que estaba siendo perseguido por una patrullera de la Policía Nacional. La patrullera iba sin luces y le generó ciertas dudas y temor. No se detuvo y la persecución fue tal que incluso dieron 2 vueltas por su casa, pero como Richard no vio a nadie allí, decidió seguir huyendo. Hasta que por resignación optó por detenerse luego de haber encontrado un lugar iluminado.
Richard bajó de su vehículo e inmediatamente levantó los brazos. El suboficial Johnny Orihuela se acercó hasta él, lo tiró al suelo y sin argumentar motivos de la detención, le disparó en la nuca. Probablemente este relato hubiera carecido de sustento en juicio sin el video del circuito cerrado que captó la criminalidad con la que actuaron los policías. Richard quedó parapléjico. Lo arrastraron y lo tiraron en la carrocería de la patrullera para llevarlo al hospital, y mientras lo llevaban, quisieron incriminarlo, pidiéndole que manipule el arma. Richard se negó. El suboficial Orihuela agarró de su mano, hizo contacto con el arma en un intento desesperado por dejar huellas de Richard allí y realizó 2 disparos al aire. No solo lo dejaron en silla de ruedas en aquel acto criminal persiguiendo a un inocente. Además, quisieron meterlo preso. Querían tapar un error criminal con otra bestialidad. El tribunal de sentencia condenó a 20 años de cárcel al suboficial Johnny Orihuela por hallarlo culpable de tentativa de homicidio doloso en calidad de autor, persecución de inocente y simulación de hecho punible en calidad de coautor. Al comisario Jorge Zárate le dio 11 años de cárcel por persecución de inocentes, simulación de un hecho punible, denuncia falsa y frustración de la persecución y ejecución penal. Un pequeño acto de justicia para Richard Pereira, que tuvo que aprender y reaprender varias cosas básicas en todo el proceso de rehabilitación en el que sigue sumergido. Y hoy en día no le puedo perdonar por lo que trataron de hacer nomás. No por el simple hecho que me dispararon, hasta ahí iba a ser bien, pero tratar de complicarme, o sea, dejarme así y complicarme otra vez ya es muy fuerte, ya. Porque no me veo estando así, estando entre las rejas otra vez por una causa que no iba a perdonar, no le puedo perdonar. Justicia que, sin embargo, no le devuelve las piernas para volver a caminar. Y ya están con nosotros don Richard Pereira, padre, Richard, hijo, y el doctor Vasconcelos. Don Richard, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Santi? Bien. Un informe te fuerte. sigue tocando como el primer día, don Richard. Le estaba diciendo al doctor, pensé que después del juicio iba a estar mejor, pero sigue golpeando. Y creo que es algo que voy a llevar conmigo en la tumba. Te escuchamos decir, Richard, en este informe, que creo era del 2015 aproximadamente, tiene unos años, 2016, digo, parte del material del que salías de la fisioterapia, y decías en aquel entonces que no los ibas a perdonar. Hoy, después del juicio, ¿sentís que los perdonaste o es difícil después de todo lo que pasó? Sí, muy buenas noches, Santiago. Hoy en día ya ni en cuenta le tengo a ellos. Ya quedó claro todo, ya se demostró todo y creo que eso era mi meta, ¿verdad? Aclarar lo que en verdad pasó. ¿Sentís que se hizo justicia hoy? Y sí, porque no soy yo el que está preso, porque esa era la intención de estos... no sé ni cómo llamarlo, ¿verdad? ¿Qué sentías, Richard, cuando escuchabas la historia de nuestras invitadas anteriores? Porque había mucho
de parecido entre lo que vos viviste y lo que vivieron ellas? Teniendo niños dentro del transporte, otra vez le vinieron con la historia de auto robado o ustedes tienen droga. Y se ve que es una modalidad que ellos mismos utilizan en cualquier procedimiento irregular, ¿verdad? Se ve que esa es su manera de intimidar a la gente. Y en tu caso, don Richard, cuando escuchabas el relato de estas mujeres y lo que les tocó vivir, ¿qué sentías? Sentía que es un susto que las señoras van a llevar de por vida. Otra familia más que dañan. No hubo muertos, pero te puedo asegurar que quedan dañados. Y con miedo hacia las personas que nos tienen que defender. Creíamos oportuno conversar con vos, doctor, porque esta es una charla que venimos teniendo hace años. Y cuando no suceden estos episodios, quienes son blancos de las críticas diciendo, pero ¿por qué hay que temer si es que no hiciste nada? ¿Por qué no permitís por qué no parás si es que efectivamente sos inocente? Invirtiendo absolutamente el principio constitucional de presunción de inocencia y otras tantas cuestiones, es como que esto, al estar cercano, nos cambia el chip. Y ahí nos damos cuenta que la policía comete abusos. Gracias por acompañarnos, doctor. ¿Y qué sensaciones te quedan después de todo esto? Santiago, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Realmente es una preocupación muy grande, porque mi pregunta es, ¿pueden sentir Richard y el padre que efectivamente se hizo justicia? ¿Se hizo justicia, me pregunto? Cuando desde hace rato reclamamos que en nuestro país no existe una ley que castigue el abuso de autoridad. Estos delincuentes con uniforme que lo lastimaron a él, quienes lastimaron a estas niñas en Areguá, no son cualquier persona, son personas a quienes el Estado y la sociedad les confía las armas para que vele por su seguridad. 20 años, 11 años, como si se tratase de cualquier ciudadano, no. No se castiga el delito en grado de gravedad por la función que cumple. De responsabilidad. Y le preguntaba al padre de Richard, ¿le indemnizó el Estado? No, me decía. Han tenido que iniciar una demanda civil. Vaya a saber cuándo va a terminar y cómo va a terminar. Porque aparte, tenemos y aplaudimos un Estado irresponsable. Cuando desde la Procuraduría General de la República se publicaban y se siguen publicando las cifras de lo que se ahorró en demandas judiciales. ¿Para qué quiero que se ahorre dinero? Yo necesito que se compense económicamente el sufrimiento de este chico. O el de las dos niñas que resultaron heridas en el procedimiento. Es decir, estamos mal, estamos muy mal porque tenemos un poder legislativo que no cumple con la función que le corresponde de representar nuestros intereses y protegernos mediante el dictado de leyes. Venimos hablando desde hace tiempo y posiblemente vamos a seguir hablando por mucho tiempo más, porque visibilizamos el caso de Richard, visibilizamos el caso de estas dos chicas, nos olvidamos o no tenemos presente el caso de esta chica, esta niña Zanotti, a quien mataron en un procedimiento irregular también. De la Senat. De la Senat. O de esta chica cuyo apellido no recuerdo, que fue emboscada por policías y le quisieron plantar drogas en el auto. Tatiana. ¿Y cuántos casos no conocemos? Tenemos una institución policial impresionada por la corrupción, por el delito. Y no se ven señales desde el poder político que tengan como propósito sanear la institución. El comunicado que
emite ese mismo día la Policía Nacional, a través de Relaciones Públicas, le da un viso de legalidad al procedimiento ocurrido en Areguá. Exacto. Y me preguntaba yo, ¿qué hubiera pasado si la señora, esta conductora del vehículo, tenía antecedentes por estafa o por... aunque no estuviera condenada? Ahí se iba a legitimar todo. Claro. Porque tengo que reconocer, nosotros somos afectos a condenar anticipadamente. Pero fíjate, quiero tomarme nomás de eso que dice el doctor Vasconcelos, don Richard, porque él habla de si indemnizó o no el Estado. Y el otro día me contaban ustedes en Noticias Paraguay, el martes, antes de conocerse la sentencia, que hoy por hoy tienen que ingeniárselas como para que él haga su tratamiento de fisioterapia como debe hacer. ¿Cuánto representa el gasto mensual en Richard en particular después de lo sucedido? En Richard solamente 10 millones. Solamente en Richard. Fisioterapia, medicamentos y seguir viviendo, tratando de vivir normalmente. Porque él es padre de familia, tiene una familia de mantener. Tiene un gasto de 10 millones y es que va a tener una vida normal, por llamarlo así. ¿Y qué te dijeron desde la policía con respecto a la ayuda que te daban y de cuánto dinero era esa ayuda? El comandante Rojas, desde que asumió, se hizo cargo de su fisioterapia, que eran 5.800.000. Pero fue lo que siempre habíamos reclamado, que esto era algo personal de él. Y siempre dijimos, ¿qué pasa el día que él salga? Llegó ese día y bueno, hubo una reducción del 50% que igualmente le agradecemos al comandante porque también está sacando de su bolsillo. Pero ese es del bolsillo del comandante cuando la institución es la responsable de lo que sucedió. Así mismo. Santiago, los policías tienen un seguro de vida, pero no tienen un seguro de responsabilidad personal contra terceros. Tendrían que tener. Tendría que haber un fondo destinado para estas contingencias. Doctor, cuando le pasó esto a mi hijo, yo revisé los papeleos de Hacienda y había una parte de dinero, creo que era 800 millones, que estaba destinado a daños a víctimas civiles. ¿Sí? Que sin embargo, eso ellos transfirieron a otra cosa. Y jamás se hicieron reprograman cargo. el presupuesto Reprograman, y envían a otro exactamente. rubro, ¿sí? Está estipulado, pero reprograman a otra cosa. Richard, parte de lo que a vos te tocó vivir en ese momento, me contabas, era una persecución desesperada en la que vos lo único que buscabas era luz. Resumime de alguna manera y contame ese momento que les tocó vivir, porque quiero unir y concatenar con lo que nos contaban estas señoras que estuvieron recién con nosotros, donde también hay elementos similares, solo que a vos llegaron al punto de querer responsabilizarte de haber realizado disparos hacia la policía. Contame cómo fue ese día en el momento en el que te persiguieron. Sí, yo me percato cuando ellos me vienen siguiendo con las luces apagadas y a baja velocidad. Nunca hubo una intención de pararme. Me llamó la atención cuando pasé varias comisarías y me venían siguiendo. Y cuando estaba a 4 cuadras de casa fue donde me prendieron las luces para que me detenga y en ese momento yo huí hasta llegar en casa. O sea, mi mentalidad era que estuviera ahí papá, ¿verdad? Al pasar por casa veo que no se encuentra el vehículo de papá, entonces ahí fue mi desesperación donde me fui a buscar luz o alguna persona que pueda ser testigo, ¿verdad? De lo que me estaban siguiendo. Entonces doy 2 vueltas a la manzana en casa
por la cuadra de casa, donde veo que hay personas que están compartiendo en la esquina y decido quedarme ahí. O sea que mi temor fue quedarme en una cuadra oscura, que me siguieran de tan lejos, o sea, varias cuadras, sin haberme detenido, ¿verdad? ¿Y qué pasó cuando bajaste del vehículo? Cuando paré el vehículo, paré el motor y directamente me bajé y me entregué con las manos arriba. Con las manos arriba pretendiendo que ellos hagan su procedimiento, ¿verdad? ¿Y qué te dijeron ellos? No llegamos a cruzar palabras, solamente escuché una orden que dijo el suboficial, se bajó apuntándome con el arma y escuché que me dijo ñesuche, me dijo. Así muy, muy prepotente fue en ese momento, en todo momento prácticamente. Sin mediar palabra me agarra la capucha y me logra desequilibrar, lo cual yo caigo al suelo, ¿verdad? Y en ese interín es donde ya escuché el disparo y sentí y ya no sentí mis piernas. ¿Cómo te asistieron en ese momento? Por llamarle de alguna manera asistencia. Y yo creo que ellos ya pensaban que yo estaba muerto en ese momento. O que ya iba a morir, ¿verdad? Porque se pusieron de acuerdo, le dijo a Yucán de la Pichá, le dijo el suboficial al comisario, lo cual da la orden el comisario para trasladarme al hospital. Y ahí me arrastra el suboficial, me arrastra 2 a 3 metros en el estado en que yo estaba, ¿verdad? Pensando en que yo me podría llegar a levantar, ¿verdad? Y ahí se constató que en verdad no podía yo sentir las piernas, y lo cual se ponen los dos de acuerdo y me alzan y me tiran atrás en la carrocería. ¿Te tiraron? Sí, me tiraron muy bruscamente, ¿verdad? ¿Y cómo fue el trayecto hasta el hospital donde quisieron montar la escena en la que supuestamente vos realizaste un disparo? ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Te tomaron de la mano? ¿Qué hicieron? Sí, el suboficial siempre estuvo ahí atrás, era conmigo y apuntándome siempre con el arma, lo cual se le cruza por la mente que yo manipule su arma, ¿verdad? Y me ordena que yo manipule su arma y le dije que no iba a manipular, y yo en ese momento prácticamente ni tenía fuerza por mis brazos, pero sí por mi puño, lo cual yo cerré fuerte en ese momento y me logra apoyar su arma, pero no en la palma de la mano. Al apoyar ahí da 2 tiros al aire. Así como él mismo confesó en el juicio, ya tenía montada la película en la cabeza. Doctor, esta no es una cuestión aislada. Hace rato decía, no estamos hablando solo del caso de Richard, estamos hablando de órdenes que no existen a veces para policías de investigaciones, que tienen como una especie de luz verde para salir vestidos como quieran, sin tener en cuenta mínimamente el manual de uso de armas, la historia de los disparos intimidatorios, que en realidad tienen una regulación legal que la pasan por alto desde todo punto de vista. Esto no es un hecho aislado, doctor, ¿o sí? No, evidentemente no es un hecho aislado, y citamos algunos de los que recordamos, porque hay muchos más. Limitación legal no tiene la policía para el uso de armas, lamentablemente, porque desde hace rato planteamos la necesidad de que se reglamente y se les obligue a usar fuerza no letal. Hay una serie de instrumentos tecnológicos modernos pero es mucho más fácil, mucho más barato, y es el ejercicio del poder y la autoridad, el uso del arma de fuego. ¿Y es lo que hacen? Usan y abusan, parafraseando a un expresidente, del poder que les otorga el arma de fuego. Y la historia de Richard conocemos porque no murió. La historia de estas 2 señoras que estaban acá, conocemos porque no murieron. Se dieron a la fuga. ¿Y se dieron a la fuga por qué?
¿Qué derecho tiene la policía a interrumpir el tránsito de las personas? Ninguno. Salvo que sea sorprendido en flagrante comisión de un hecho punible o que haya una orden judicial para proceder a la detención de la persona o del vehículo. Ninguno de esos supuestos se daban en el caso ni de Richard ni de estas dos señoras. Pero la policía inmediatamente saca un comunicado tratando de dibujar un escenario. Ese comunicado, doctor, tiene una frase que lastimosamente está muy arraigada dentro de la policía. Circulaban en actitud sospechosa. Y cuando uno pregunta qué es la actitud sospechosa, nadie sabe responder. Y desde la policía terminaron diciendo barrabasadas respecto a qué es la actitud sospechosa. ¿Sí? ¿Qué significa la actitud sospechosa, doctor, en términos investigativos? Nada. Nada. La bendita corazonada, el olfato policial no existe. Decía uno de los directivos de la institución de enseñanza policial en una entrevista hace unos días atrás de que ellos seguían las enseñanzas del Lombroso, del criminal, ¿cómo se llama? De la criminología positiva. Se superó hace 3 siglos aproximadamente. Nosotros en la década del 70 estudiábamos a Lombroso, a Ferri, a Garófalo, como parte de la historia de la criminología. Pero por la contextura física, por los rasgos fisonómicos que describía Lombroso, todos los morochos, todos los afrodescendientes, todos eran criminales natos. Se desechó hace rato, pero la policía insiste con la aplicación del método. Decía Enrique al iniciar el programa, hoy vamos a compartir con ustedes tips para cuidarse de la policía. Parece un chiste, choca, pero es la realidad. ¿Sí? O sea, yo estoy seguro que hoy Richard, que maneja de nuevo, él maneja su vehículo, transporta al papá también, o el propio don Pereira, tiene tips para cuidarse de la policía. Lo vivieron en carne propia. O no lo tienen. Hoy saben cómo salir a la calle y decir, bueno, esto voy a cuidarme no solamente de los delincuentes, sino que también de la policía. Supongo que lo tienen o no, Richard. Y la verdad que sí. Tenemos un conocimiento, ¿verdad?, de cómo se deben de hacer los controles policiales y si es de manera correcta lo que se está haciendo, ¿verdad? Pero el problema es que muchas veces inclusive esos tips, como por ejemplo, no parar en alguna falsa barrera que no cumple con tales requisitos, a él le pasó que él siguió de largo y terminaron baleándolo porque no paró, pero si paraba y se quedaba, probablemente le plantaban droga. Sí, es que no pagaba coima. Claro, porque ya lo habían amenazado en esa línea, don Pereira. Eso es algo, en esa época al menos era algo muy normal en la avenida Quinta, que la comisaría Cuarta se abastecía económicamente de ahí, con las coimas. Y hay un montón de denuncias de esa época. Imagínate, doctor, al punto al que llegamos, al punto de darle a la ciudadanía tips para cuidarse de su policía. Sí, pero yo le quiero corregir al padre de Richard. Eso no es coima, eso es extorsión. Eso es extorsión, eso es mucho más grave que un mero soborno. Sí, tenemos que cuidarnos de muchos policías. Por eso decía,
no estamos ante hechos aislados. La institución está pasando por un momento muy difícil. La corrupción, el delito se ha infeccionado de manera horizontal. Se necesitan, quizás, inclusive la modificación de la Constitución Nacional se necesita para luchar frontalmente contra la corrupción en la policía. Pero todos estamos expuestos a ese tipo de situaciones. Por eso yo siempre digo, el arma más eficaz que tenemos los ciudadanos es el teléfono celular. Todos los teléfonos celulares hoy tienen una cámara, tienen una grabadora. Yo tengo un sistema de circuito cerrado en el auto. Pero no me sirve si es que se trata de un ladrón. Me sirve si se trata de la policía. Exacto. Porque la policía pretende, o el policía pretende, disfrazar sus procedimientos delictivos con actos de autoridad, con la legalidad del ejercicio de sus funciones. Doctor, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, Santiago, mi solidaridad y mi respeto con Richard, su padre. Y, honestamente creo que necesitamos respuestas desde el Parlamento. Desde el Parlamento nos tienen que brindar las herramientas legales que permitan proteger a la sociedad de estos hechos que son claros, hechos de abusos de autoridad. De lo contrario, la pelea va a seguir siendo individual y las víctimas van a seguir desfilando por tu programa y otros programas. Richard, ¿qué esperás vos de aquí en adelante con respecto a tu caso en particular? ¿Esperás que esto termine en esta sentencia y que ahí acabe la historia? ¿Esperás que de alguna manera la policía como institución haga algo para renovar sus filas, para evitar que este tipo de cosas sucedan? ¿Qué esperás en lo particular? Y la verdad que por lo menos van a pensar dos veces hoy en día, ¿verdad? Para tratar de hacer algo delictivo, por lo menos los agentes policiales. Yo creo que en mi caso fue bastante fuerte, ¿verdad? Y de hecho que se ve que la intención era tratar de, como dice el doctor, extorsionarme, ¿verdad? Y la idea es que salga a la luz todos los casos que hasta hoy en día sabemos y lo que no sabemos también. Yo tendría mis dudas si es que sirve como una enseñanza lo que pasó con lo tuyo. Yo estaba seguro que sí, hasta que en el mismo día en el que tenían que dar a conocer tu sentencia, la sentencia de tu caso, terminaron haciendo lo mismo con este transporte escolar. Yo tendría mis dudas de alguna manera. Don Richard, ¿qué esperás vos de aquí en adelante, de la policía como institución? A mí me encantaría que la policía se sanee. Durante este proceso conocí a muchos policías buenos que llevan el uniforme pegado a la piel, pero que son personas humanos 100%. Y mira que tengo una hija que se está preparando para ser policía, así es que me encantaría con más razón que se sanee, que usen una zaranda, que limpien esto, que se busque la forma de sanear, que podamos mirar a un policía y sentirnos seguros, no lo contrario. Gracias, don Richard, por acompañarnos una vez más. Gracias a vos, Santi. Hacemos nosotros la pausa. Son las 9 de la noche con 15 minutos. Por eso hacíamos esta pregunta al iniciar el programa. ¿Te sentís seguro con la policía que tenemos? Y de nuevo, recalcar esto. Si hablamos de delincuentes con uniforme, nos estamos refiriendo a estos casos en particular. A aquellos que extorsionan, a aquellos que se aprovechan del uniforme, haciendo la salvedad de los tantos miles de policías que en contrapartida honran a diario el uniforme, ganándose la vida estrictamente con el producto de su esfuerzo, como debe ser, como juraron hacerlo y como lo hacen, sosteniendo a sus familias gracias a ese trabajo digno. Pero lastimosamente, mientras no se sanee del resto
la policía, vamos a seguir discutiendo este tipo de cuestiones. Hacemos la pausa, venimos en breve. Llegamos, Enrique, al final de esta edición de AM y de alguna manera con esta pregunta abierta que hacíamos al inicio, que la gente sigue respondiendo a través de redes sociales. Cerrando también con esta entrevista que le hacíamos a Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela, lugar al que va a tener que volver en las próximas horas. Totalmente, y recordar a la gente que los materiales están disponibles en las redes sociales y además otros materiales que vamos a estar recordando que tienen relación con estos casos que tocamos el día de hoy. Felices vacaciones, señor. Gracias, gracias. Quedan ustedes con la entrevista a Guaidó, luego señales a través de Noticias Paraguay con Germán Martínez Bierzi y todo el equipo. Gracias por acompañarnos, buenas noches. Juan Guaidó, gracias por esta entrevista. Estamos en vivo a través de Noticias Paraguay y para el mundo a través de la Alianza Internacional Latinoamericana. Y lo primero que quiero pedirle es, probablemente esta sea una de las últimas entrevistas que usted vaya a dar antes de ese episodio que es extremo, entrar a Venezuela con una amenaza de ser detenido. ¿Qué le diría ahora, en este instante en vivo, al pueblo venezolano con respecto a su llegada en particular? Pueblo de Venezuela, muy pronto regreso luego de esta exitosa gira defendiendo nuestras libertades, nuestra democracia, reuniendo apoyos no solamente para la ayuda humanitaria, sino para el cese de la usurpación. Hemos iniciado un proceso indetenible por el cese de la usurpación, por el gobierno de transición, por elecciones libres. Así que, y lo hemos dicho, la esperanza nació para no morir. Tengan confianza que además tenemos una estrategia muy clara de movilización, pase lo que pase. No va a morir la causa y sería el último error que pudiera ser una tiranía de querer encarcelar, no a un presidente encargado, sería una idea que es indetenible y no se preocupen que, ya lo ven, contamos con el mundo, contamos con ustedes y vamos a seguir movilizados y en las calles atentos a las próximas convocatorias. O sea, la estrategia es la movilización ciudadana. Usted hablaba de un riesgo de cárcel, hablaba incluso de un riesgo de muerte. ¿Eso está dentro del presupuesto conociendo al gobierno de Maduro propiamente? Bueno, ustedes han visto y el Paraguay ha visto el comportamiento de la dictadura. ¿Qué más vil que no permitir la entrada de ayuda humanitaria, de medicinas, de comida, cuando un pueblo muere de hambre, cuando sus niños caminan por la frontera kilómetros, cuando 4 millones de venezolanos han migrado del país, más del 15% de la población? Y además lo hacen ver como una victoria que no podamos nosotros alimentar a nuestra gente, que no podemos llevar medicinas. Así que claro, dentro de esa característica de régimen, por supuesto que están en el presupuesto ahora. Hablando de presupuesto, yo no sé si tengan para pagar ese costo político de dar un golpe de Estado a un presidente encargado cuando no cuentan con respaldo de la gente, no cuentan con respaldo de la comunidad internacional y cada vez se ve más claramente cómo las Fuerzas Armadas están poniéndose del lado de la Constitución. Eso respecto a las Fuerzas Armadas, ¿cómo cuantificar el poder que se tiene sobre las Fuerzas Armadas cuando Nicolás Maduro sigue sosteniendo el poder en Venezuela? Es como un contrasentido, presidente. Por un lado, algunos que se someten a ese proceso de amnistía, pero en contrapartida el mayor control lo sigue teniendo Maduro, cuando parte de la esperanza que tenía el pueblo venezolano era quebrar esa cadena de mando en Venezuela, lo cual hasta ahora da la sensación no sucedió. Bueno, podemos hablar de, por ejemplo, Hugo Carvajal, el mayor general que manejó la inteligencia de Chávez durante 14 años, el general Vivas, el general Cliver Alcalá, el general de división Llanes. Es decir, la cadena de mando está rota. Ahí lo que hay es una especie de persecución, de control social desertado. Creo que eso no pudiera llamarse una fuerza armada monolítica. Es evidente. A ver si le entiendo. Usted sostiene que la cadena de mando está rota, pero sin embargo el control sigue teniendo Maduro. ¿Qué tendría que pasar para que esa fachada de la que usted habla termine quebrándose de una buena vez? Bueno, hemos puesto varios elementos sobre la mesa. Amnistía y garantías, ya han respondido algunos de esos. Hemos hablado también del rol que tienen las Fuerzas Armadas en la reconstrucción de Venezuela, producto de la incursión de grupos irregulares en el sur del país, de ejercer soberanía en este momento en Venezuela. Y el tercer elemento es que yo estoy seguro que tienen muy claro que no hay viabilidad política, ni social, ni económica con Maduro en el poder, que ellos también quieren formar parte de una Venezuela próspera. Entonces no solamente apelar a incentivos o contraincentivos, es apelar también a su rol en el desarrollo de todo este proceso. Ahora, es construcción de capacidades, es construcción de movilización social, es presión, y nosotros tenemos que abonar en ese proceso. No lo van a hacer de manera aparentemente, por lo menos Maduro, voluntaria, es una dictadura. En el mundo, incluso en estados laicos, aconfesionales, de todos modos la Iglesia ha tenido una incidencia importante. El Papa se ha ofrecido en algún momento como una especie de mediador, siempre y cuando ambas partes cooperen en ese proceso de mediación.
¿cómo ve usted la posibilidad de una mediación del propio Papa Francisco? Mira, todo elemento que colabore en el proceso de una elección libre, es decir, que cese la usurpación que está en el momento en el Ejecutivo, que tengamos un gobierno de transición que permita generar estabilidad, que generar gobernabilidad, que reinstitucionalice de cara a una elección realmente libre, será bienvenido. Para lo que no se va a prestar la posición venezolana, no porque no tengamos la intención de un diálogo, sino porque lo intentamos en el 2017, recientemente, y no funcionó. De hecho, quien fuera coordinador de esa delegación del diálogo estoy en el exilio hoy. Su más cercano colaborador, Fernando Albán, que regresando de Nueva York a una reunión precisamente para abonar en ese terreno, fue secuestrado por el SEBIN y asesinado mediante una tortura y lo lanzaron por un piso 11. Entonces, claro que hemos intentado esa vía hoy aparentemente agotada. Ahora, cualquier mediación, cualquier elemento que contribuya a una elección realmente libre en el corto plazo será bienvenido. El artículo 233, que es que finalmente le otorga este carácter de presidente encargado, le daba la facultad de ejercer el poder durante 30 días hasta el proceso de convocatoria a elecciones. Ese proceso se cumplió el 23 de febrero. ¿Por qué no llamó a elecciones y cuándo lo va a hacer? Fíjate, en Venezuela hoy hay una dictadura. Entonces, difícilmente, y yo no convoco elecciones, la convoca el Consejo Nacional Electoral. Mi rol como presidente encargado es producir una elección realmente libre. Cuando logremos convocar esa elección realmente libre, cesa mi función como presidente encargado. Por eso hablamos de 3 etapas. Cese la usurpación, gobierno de transición que permita que el CNE, el Consejo Nacional Electoral venezolano, independiente, transparente, con veeduría internacional, con observación calificada, el derecho a elegir y ser elegido, porque todavía hay muchos inhabilitados, partidos ilegalizados, produzcamos una elección realmente libre. Entonces, lo que dice nuestra Constitución en el artículo 233 es que debemos convocar en el menor tiempo posible una elección libre. Entonces, hoy en Venezuela no están las condiciones, lamentablemente, porque el CNE continúa secuestrado por el Ejecutivo. O sea, hoy el plazo de elecciones en Venezuela es incierto. Hoy el plazo de elecciones es incierto hasta que no cese la usurpación. Una vez nosotros tengamos ese cese de usurpación, estimamos que entre 6 y 9 meses podemos tener una elección realmente libre. Presidente, en esa misma línea, usted hablaba de el cese de la usurpación con respecto a Nicolás Maduro. Hoy una noticia relevante es que los activos de PDVSA fueron trasladados a Moscú como una especie de garantía para el régimen dictatorial. El resto de los activos de Venezuela, Maduro dice, están secuestrados, no se puede disponer de alguna manera. Mientras tanto, ¿qué pasa con el pueblo venezolano? Porque finalmente, en esa puja de poder, el que termina cogotado es el pueblo colombiano. ¿Cuánto tiempo lo va a poder sostener? Fíjate, varios elementos. Solamente el año 2018, 2 millones % de inflación, exacto, 53% de contracción del PIB en 5 años, $6 mensuales, un desabastecimiento por encima del 78%, es decir, era difícil medir esto, pero lo logramos medir, 78%. Una reducción a 600.000 barriles. Exactamente. Entonces, fíjate, no fue producto de la protección de los activos, porque eso lo hicimos hace un mes. Fue producto de un mal modelo, fue producto del saqueo. El escándalo de corrupción más grande de la región es el escándalo de Odebrecht, probablemente. Y creo que del mundo, para que pongamos en contexto esto. Odebrecht entregó $938 millones en 12 países, para recibir contratos. En Venezuela se acaba de declarar culpable el tesorero de la Nación por una acusación en el juzgado federal norteamericano en el sur de la Florida. Recibió $1.200 millones por haber facilitado la distribución de bonos de la Nación. Es decir, un funcionario recibió $1.200 millones, pero 15% más que todo el escándalo supuestamente de corrupción más importante del mundo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? La crisis venezolana es producto de la corrupción, sí, del mal modelo. Y lo que no vamos a permitir nosotros es que se sigan robando el dinero, que lo utilicen para financiar bandas armadas como el sábado 23 de febrero, para comprar armas, balas, para asesinar, acribillar a nuestra gente, y por eso protegimos los activos de la nación. Lo que hizo ahora PDVSA, sí, en este momento trasladándolos para Moscú, más que una protección a PDVSA, creo que es una protección a Rusia. Permítame en esa línea, presidente. ¿Usted es consciente que el pueblo venezolano ya no puede esperar mucho tiempo? Esperó durante 20 años y hoy sigue aguardando, aunque la esperanza está viva. ¿Cuánto tiempo más soportar si las elecciones son inciertas y no disponen de dinero como para poder, de alguna manera, darle un respiro al pueblo venezolano? Ni un día más. O sea, hace 3 semanas, murieron 8 bebés menores de 3 años porque no había solución salina en el hospital de deshidratación. Venían con un cuadro de desnutrición severa y no había ni siquiera para inyectarles e hidratarlos. Eso pasa todos los días en Venezuela. Los pacientes renales no tienen para poder hacerse diálisis y en donde están las máquinas contaminadas y se infectan. Es decir, no aguanta un día más.
no lo aguanta. Y ese costo social lo está poniendo Maduro en este momento. O sea, que mal inversionó, que mal manejó el dinero del pueblo de Venezuela, no nosotros. Estamos buscando ayuda humanitaria, que tenemos comida dispuesta para entrar, que tenemos la confianza del pueblo de Brasil, de Argentina, de Paraguay, de Colombia, de los Estados Unidos, de Europa, para reactivar el aparato productivo, para recuperar la industria petrolera, para poder generar empleo en nuestro país, para poder recuperar sanas relaciones bilaterales. El que hoy detiene todo eso es un dictador. ¿Cuál estamos nosotros por sustituir? Presidente, por último, Paraguay hoy tiene, según Venezuela, una deuda de 315 millones de dólares con PDVSA. Paraguay reconoce en contrapartida 280 millones de dólares. ¿Está al tanto de esa situación? ¿Conversó de esa situación que es conflictiva hoy para el pueblo paraguayo con el presidente Mario Abdo Benítez? Sí, sin duda. Y lo que le hemos dicho claramente, hemos protegido los activos. ¿De qué nos sirve que el Paraguay le pague hoy a Maduro, que tiene secuestradas la burocracia y algunas cuentas, ya no todas, afortunadamente, de la República, para que compre armas, para que compre y financie, insisto, grupos armados, para que lo genere para extorsionar a los militares? De nada. Mientras que dure la usurpación, y ya veremos cuál va a ser el detalle de ese proceso, tenemos que, por supuesto, con el nuevo gobierno regularizarlo, no hay posibilidad alguna de que ese dinero sea bien utilizado. Así que está muy bien que congelen ese pago hasta que venga un gobierno legítimo en el pueblo de Venezuela. Presidente, por último, porque se nos acabó el tiempo. Hoy la intervención militar es una opción. ¿Cuándo va a ser una necesidad? Mira, de nuevo, costo social, gobernabilidad, estabilidad, elecciones libres. Ese es el proceso que ha determinado el pueblo de Venezuela, que ha sido soberano en la construcción de mayoría, en la construcción de partidos políticos, en la movilización, en la petición de protección de activos, en la petición de cooperación internacional. Lo que hemos dicho es construir todas las capacidades posibles para que eso pase. Hoy hay un costo social, hoy hay un derramamiento de sangre, una masacre que sucedió en Santa Elena de Guairá, en frontera sur con Brasil. Lo pasó también en el estado Táchira, así que lo que sea necesario, de manera soberana e independiente por el pueblo venezolano, pediremos la cooperación requerida para que cese la usurpación. No puede ser un dilema entre guerra y paz. Ese dilema no es un dilema, es un falso dilema, porque todos queremos la paz. Ahora, mientras masacran indios, mientras que masacran a nuestros ancestros, mientras que matan jóvenes estudiantes, que tampoco la va a haber. Entonces va a ser, esperemos, que la salida ideal es una elección pactada, una elección libre. Ahora, todo está sobre la mesa para lograr el objetivo de recuperar la democracia y la libertad. Presidente, muy amable, muchas gracias. Gracias.